Lo leí y luego lo vi, y no sé a vosotros, pero me impactó. Me impactó lo que en nosotros son imágenes vagas, pero de golpe de repente alguien quiso ponerlo en imágenes más o menos realistas. Al principio nos puede parecer macabro, huesos. Al principio nos puede parecer un lenguaje apocalíptico, y es verdad, Ezequiel tiene mucho de apocalíptico en su mensaje. Pero hermanos, si bien en aquel momento histórico Ezequiel dice esto sobre Israel en el nombre del Señor, porque Israel estaba exiliado y estaban sin esperanza, estaban espiritualmente secos, se sentían así y así vivían fuera de su tierra. La manera en que son vistos por Dios quedó reflejada en esas impactantes imágenes de un desierto de huesos secos. Porque, hermanos, no solo Israel en aquel momento histórico era visto así en su vida espiritual, incluso emocional. Así es como Dios ve todo lo que nos rodea en esta tierra, hermanos. Y si os parece macabro y apocalíptico un montón de huesos secos, a mí me parece mucho más macabro y triste y doloroso ver el resultado de esa sequedad en los corazones de los seres humanos, que nos lleva a cifras cada día más elevadas de suicidios, aún entre adolescentes, a cifras cada día más elevadas de abortos, de familias rotas, de guerras. Me decía el alcalde de nuestra ciudad, como buen humanista, confesó que él creía que no volvería a haber una guerra en Europa, que eso ya no era posible. Hermanos, estamos rodeados de huesos secos, tristes. ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis cómo disfrazan nuestra humanidad los huesos? No lo visten con la piel, los tendones y la carne de la palabra de Dios. No. Lo revisten con risas. Y si no tengo de qué reírme, me fumo un porro y me da la risa. Y si con el porro no tengo bastante, me acuesto con quien se ponga por delante, porque así me divierto, porque así me siento libre. Y detrás de eso solo hay huesos secos. Gente sola, rodeada de gente. Eso sí que es apocalíptico. Y eso sí que es real, como la vida misma. Por eso tener una mirada de cómo ve este mundo Dios, sin caretas, sin risas que oculten, sin fiestas que disfracen, es la mirada que necesitamos tener todos y cada uno de nosotros. Tal vez de nuestra propia vida, porque solo Dios y tal vez tú sepas de qué te ocultas, qué escondes, qué sufres, lo seco que te puedas llegar a sentir. Solo Dios y tú puede que lo sepas. Y delante de Dios no hay máscaras, delante de Dios así se nos ve. Cuando así nos sentimos, cuando así estamos. Y no solo para Israel, que eso fue lo que históricamente provocó esa profecía de Ezequiel, pero el Espíritu Santo lo dejó en la Escritura para que hoy, miles de años después, podamos tener una mirada de nuestro mundo como Dios lo ve. Una mirada de nuestra vida como Dios la ve. ¿Cómo la ve Dios? ¿Qué está viendo Dios? ¿Huesos secos? ¿Está viendo Dios huesos revestidos de carne, de tendones, de piel, pero sin vida o con vida? Sin duda que la voluntad de Dios, expresada por completo en esta profecía, no era solo revestir los huesos para que no tuvieran apariencia de sequedad, sino darles vida, para que tuvieran todo el valor, toda la potencia que necesitaban aquellos huesos. No solo disfrazar, no solo maquillar para parecer algo, sino algo vivo, algo potente. Y en medio de aquella realidad, y en medio de la nuestra, aparece una vez más ese deseo de Dios para todos los suyos. Israel en aquel tiempo del profeta Ezequiel y los llamados por él de entre toda la humanidad en Cristo Jesús para ser su iglesia.
Versículos 11 al 14, que aquí hemos escuchado. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Y entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Amén. Antes de esta promesa, el Señor llama a la fe del profeta, como nos llama hoy a cada uno de nosotros, a la fe. Y en el versículo 3 le dice: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Qué te parece? ¿Te sientes tan caído que crees que no tienes solución? ¿Ves el mundo tan caído y tan seco que crees que no hay solución? ¿Qué te parece? Porque Dios viene a preguntarnos: ¿crees que podrán revivir esos huesos? ¿Crees que tú mismo podrás revivir y salir de donde sea que estés, de esa tumba en la que estés metido en este momento? Ezequiel fue prudente, porque Ezequiel sabía, como tú y yo sabemos, que no hay forma humana de que los huesos se revistan de piel y cobren vida. No hay forma humana de estar muerto y salir de tu tumba. No la hay. Pero Ezequiel dice: Señor omnipotente, tú lo sabes. Y eso es lo que nos llama hoy a saber y creer que el Señor puede dar vida al más muerto de nosotros, que el Señor puede revestir nuestros huesos secos de la más maravillosa piel, carne y tendones, y luego soplar el aliento de vida. Al darme esta palabra el Señor me llamó a la fe en lo que Él puede hacer, y nos llama hoy a todos sus hijos a creer y profetizar. Porque ¿qué creéis que pasó y está pasando desde aquella profecía? El Señor hizo volver a los cautivos de Israel a Jerusalén. Los que estaban sin esperanza, los que se sentían sin vida, volvieron a su tierra. Pero aunque dejaron de ser huesos secos y recobraron la piel, los tendones y la carne por la palabra dada por Dios, permanecieron sin vida hasta que llegó el día que hoy conmemoramos, el día que también se cumplió la profecía del profeta Joel, cuando dijo: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ezequiel y Joel. ¿Y a dónde nos lleva eso? ¿A qué día? ¿Hoy qué es? Pentecostés. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Ahí estaban los judíos. Aún no hace 2000 años, falta poco, pero aún no los hace. Celebrando su fiesta. 50 días, Pente, 50. De ahí el nombre. Desde la celebración de la Pascua, Israel celebra la fiesta de las 7 semanas, el final de la cosecha. También desde la era intertestamentaria, ese tiempo que hay oscuro en la Biblia entre Malaquías y Mateo, en esa época el pueblo decide celebrar también en Pentecostés la entrega de Dios a Moisés de la ley. Por todo ello, esta era una de las más importantes fiestas judías, una fiesta que congregaba a miles y miles de judíos de todas las partes del mundo en Jerusalén. ¿Y por qué es muy importante para nosotros ese día? Porque lo de la cosecha y lo de la ley a Moisés, pues está bien, pero ¿a nosotros qué? Pues si nos vamos a Hechos 2,
Del 1 al 41 tenemos un relato impresionante. Un relato donde podemos ver que Dios lo dijo y Dios lo cumple. Y no digo que lo cumplió, y lo digo adrede así, uso la forma verbal que quiero usar. Dios lo cumple. 50 días desde que Jesucristo resucitara, y eso ya sí que tiene que ver con nosotros, el punto de inflexión del cristianismo como manera de vivir con una misión que realizar bajo la dirección y con la vida y el poder del Espíritu Santo derramado, como Joel profetizó: derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Y así lo describe Lucas en Hechos 2, del 1 al 13, donde podemos leer lo que pasó aquel Pentecostés, que es el que nosotros conmemoramos un día como hoy, 50 días después de la resurrección de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué sigue pasando? Primero, que con la palabra de Dios, la enseñanza y discipulado de Jesucristo, aquellos huesos secos que eran los discípulos de Jesús, como tantos que le rodeaban en aquel tiempo, fueron revestidos de carne, de tendones y de piel. Los discípulos de Jesús habían escuchado y visto al Maestro, y eso había llenado sus vidas de piel, de carne. Había hecho que sus vidas parecieran algo mucho mejor de lo que eran antes de haber caminado con Cristo. Pero ¿sabéis? Hasta ese día aún no había vida en ellos. Aún estaban en temor y vergüenza. Sin embargo, aquel día recibieron el aliento de vida del Espíritu Santo y se convirtieron en criaturas completamente nuevas, todo un ejército en pie, como lo describió Ezequiel. Salieron del escondite, del lugar de oración y espera, sí, pero también el lugar de la duda, la vergüenza y el temor. Y hasta el cobarde Pedro, el que no hacía mucho le había negado 3 veces, dejó de ser un cobarde. Y con él, aquellos que habían huido despavoridos, puestos en pie, dijeron: Pedro con los 11 se puso en pie y dijo con voz fuerte, versículos 14 al 36 de Hechos 2, una poderosa y bíblica predicación del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando. A veces nos quedamos y tendemos a quedarnos en la parte espectacular, lenguas de fuego, hablando y todo el mundo entendiendo, y esto es importante y tiene un papel y juega un papel, pero créanme, lo que es impresionante es que aquellas vidas que habían sido maquilladas por la enseñanza recibida de Cristo, ahora de ser vidas cobardes y escondidas, pasan a ser vidas en pie y puestas delante del mundo para profetizar, para predicar el Evangelio. Ese es el milagro, eso es lo más poderoso que ha ocurrido ahí. Los huesos secos están revestidos y además el aliento de vida ha sido soplado sobre ellos. Además hubo manifestación sobrenatural de Dios, ¿sí? Pues se predica a personas de diferentes lenguas y países y todos lo entienden en su propia lengua. Lo sobrenatural tiene 2 efectos. Siempre tiene 2 efectos, lamentablemente.
Por una parte está el efecto positivo, que llama la atención de las personas, digamos, más crédulas. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Dice que estaban maravillados. Porque lo sobrenatural de Dios no es un fin, pero sí un medio de atraer la atención para que el Evangelio sea escuchado por muchos. Como poco hubo muchos allí, unos 3.000 diría yo, que estaban realmente impactados por lo sobrenatural que se manifestaba en aquellos hombres. Pero lo sobrenatural solo, como digo, tiene su cara y tiene su cruz. Porque lo mismo estaban viendo otros, lo mismo. Y sin embargo, a lo más que llegaron es a decir, esto lo que están es borrachos. A esto se les ha ido la pinza, dirían hoy. Además, aquel día fue una perfecta muestra de cómo la palabra de Dios tiene las respuestas a creyentes y a incrédulos. Con independencia de lo que cada uno llegue a creer, las respuestas siempre vienen de la palabra de Dios. Y leemos los versículos 14 al 16. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo con voz fuerte: compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede. Prestad atención a lo que os voy a decir. Estos no están borrachos como suponéis. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. ¡Qué maravilla! Pedro no se pone a lucubrar y a interpretar. Esto es, y empieza a contar una historia. No. Pedro se va a la palabra de Dios y dice, esto que veis es lo que Joel profetizó. Versículos 17 al 21, que en resumen dice: en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. ¿Os preguntáis qué está pasando? La palabra de Dios tiene la respuesta. Y eso es lo que hicieron, profetizar, exponer la palabra de Dios y cómo toda ella apunta y señala al Hijo de Dios, al Mesías, al Señor Jesucristo, tal como podemos leer en los versículos del 22 al 36. En Pentecostés también pudimos ver cómo la obra del Espíritu Santo, combinada con discípulos obedientes y valientes que predican el Evangelio, provocan la inquietud necesaria en los oyentes para desear responder de alguna manera al mensaje recibido. Ante todo lo que están viendo y aún la explicación que se les está dando, todo esto viene a provocar la combinación del aliento de vida de Dios, del Espíritu de Dios, con hombres y mujeres puestos en pie por ese Espíritu. Provoca que cuando oyeron esto, dice, se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Qué pregunta tan bien hecha, qué pregunta tan inteligente. Aquel día de Pentecostés también se nos dio la respuesta a esta pregunta vital y trascendental que todo ser humano debería hacerse. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Versículo 38 dice: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, les contestó Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso intencionalmente he hablado de lo que Dios está haciendo, de la respuesta de Dios a esas palabras suyas por medio de los profetas que no concluyeron en Pentecostés, sino que se iniciaron en Pentecostés para que tú y yo 2000 años después aquí estemos puestos en pie con la vida que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿O es que no éramos en algún momento huesos secos? ¿O es que en algún momento el Señor no tuvo que revestirnos con su palabra y devolvernos cierta dignidad? ¿O es que ninguno de nosotros ha experimentado la presencia del Espíritu Santo, llenándonos de una valentía que no era natural en nosotros, llenándonos de un deseo de predicar y de compartir a Cristo que no era natural en nosotros? Puede que alguno no lo hayas experimentado, puede que alguno todavía ande solo con piel, carne y tendones. Pero el Señor lo profetizó y el Señor lo cumple.
Y antes que nosotros y después de aquellos primeros apóstoles, muchos otros han tenido esta experiencia. Porque un día ante el Evangelio de Cristo se preguntaron: ¿qué, hermanos, qué podemos hacer? Y la palabra de Dios, el Evangelio, nos respondió: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, les contestó Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautizaos para que recibáis la promesa hecha por Jesús a sus discípulos en Juan 14 y 16. El sello puesto por Dios a sus hijos adoptivos como garantía de su salvación en Efesios 1. El Espíritu Santo, el aliento de vida que convierte huesos secos y sin esperanza en hombres y mujeres con una vida nueva, espiritual y eterna. Un ejército en pie, un ejército de paz, de luz y de amor. La iglesia de Jesucristo, de la que tan mal se habla, de que tan poco se aprecia, pero ese es el ejército que está puesto en pie y en el que Dios insufla su Espíritu Santo y lo pone. Hermanos, no hay otro colectivo sobre la tierra, por muy bueno que nos parezca, por muy buenas obras que haga, no existe otro colectivo que sea un ejército puesto en pie por la poderosa obra de Dios, lleno de sí, de carne, de huesos y huesos llenos de carne, de tendones y de piel. Pero solo la iglesia tiene el aliento de vida del Espíritu Santo. Solo la iglesia, y no hay otro pueblo, no hay otra familia. Así que, hermano, hermana, lejos de avergonzarnos de ser y aún de venir a la iglesia las veces que hiciera falta, gocémonos, sintámonos plenos de gratitud a Dios, porque no merecíamos nada de esto y Dios nos ha puesto en pie. Éramos huesos secos delante de Él y Dios nos ha puesto en pie porque ha insuflado su aliento de vida, su neuma, su Espíritu Santo en nosotros. Y lo más maravilloso aún es que en aquel Pentecostés también se dejó claro para quiénes era aquel mensaje y sus promesas. A mí lo que me llega a bendecir más todavía de toda esta historia es que no es una historia que empieza y termina, sino una historia que se cuenta, se narra y nos llega a nosotros. Versículos 39 y 40 de Hechos 2. En efecto, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los extranjeros. Es decir, escucha, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. ¿Sabes quiénes están ahí? Nosotros. Ahí estamos nosotros. Hijos, extranjeros, que ya no lo somos más. Y que ahora hemos sido puestos en pie, revestidos por la palabra de Dios, de carne, tendones y piel, llenos de vida por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y por eso y otras razones, dice la palabra, les exhortaba insistentemente, como hago yo en esta mañana, a todos y cada uno que escucha este mensaje: salvaos de esta generación perversa. Salvaos. Dios quiere rellenar tus huesos de carne fresca, de tendones poderosos, de piel preciosa, pero sobre todo quiere insuflar su vida en ti, su espíritu en ti. Salvaos de esta generación perversa. En aquel Pentecostés quedó claro que el mensaje del Evangelio, incluido el llamamiento al arrepentimiento y el bautismo, es poder de Dios para la salvación. Quedó muy claro. Mirad si quedó claro, que dice el texto que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día, en un solo día, hermanos, se unieron 3.000 nuevas personas. ¡Buah! Imaginaos si hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Os imagináis la fiesta que había en el cielo ese día? 3.000. Desde entonces, la iglesia comenzó su andadura, como nos narran los siguientes versículos y capítulos del libro de los Hechos. Y el Señor siguió y sigue aún, y nosotros somos la prueba,
revistiendo huesos secos de carne, tendones y piel, con su palabra y dándole su Espíritu Santo, su aliento de vida, o lo que es lo mismo, añadiendo a la iglesia los que van siendo salvos. Hay algunos que dicen, ver para creer. Pues te animo a que mires alrededor, porque aquí estamos, 2000 años después, huesos secos, que lo fuimos, pero que la palabra de Dios ha revestido y el Espíritu Santo le ha dado vida. ¿Hay alguno por aquí de esos? Amén. Amén. Toda vida que no tiene esperanza para este tiempo o para la eternidad no es más que un montón de huesos secos desde la perspectiva de Dios. Esa es la cruda realidad. Por más que lo que maquillemos de fiesta, de porros y sexo, por más que lo maquillemos de eso, Dios ve lo que hay de verdad. Huesos secos. Porque en definitiva eso es lo que espera nuestros cuerpos. Más pronto que tarde, según la edad que tengas y lo que Dios te depare, en eso te vas a convertir. Literalmente en eso, huesos secos. Pero puede que por la palabra de Dios, podría ser que oímos o conocemos, nos veamos a nosotros mismos como huesos revestidos de carne, tendones y piel. Y sin embargo, sin el Espíritu Santo, o mejor dicho, voy a ser un poco más bautista, con el Espíritu Santo, pero apagado y contristado. Fíjate, ya te digo que no lo tengas. O entraríamos en una discusión que nos llevaría a otro territorio. Carne, vidas, huesos revestidos de la palabra de Dios, que un día fueron insuflados del Espíritu Santo, pero que no hay vida. Y no porque no esté el Espíritu Santo, sino porque está en un rincón apagado y triste. Y siendo hombres y mujeres que un día fueron puestos en pie por el Señor en el ejército de su iglesia, la sensación que transmitimos a nosotros mismos y a los demás es que no hay mucho de esa vida. Somos religiosos anónimos, temerosos y vergonzosos, que tendemos a racionalizar las cosas sobrenaturales de Dios para esconder o disimular nuestra incredulidad. Y sé muy bien de qué estoy hablando, hermanos, porque el Señor me ha tenido que sacar los colores más de una vez. Cuando mi tendencia a la incredulidad y la racionalización de absolutamente todo me ha impedido ver el poder manifiesto de Dios en algunos momentos. Y el Señor me ha avergonzado, hermanos. Y doy gracias a Dios por haberme avergonzado. Porque la mano del Señor no se ha cortado para salvar. Y Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y si bien lo sobrenatural no es lo que debemos buscar, porque solo es un medio que usa Dios para llamar la atención, no podemos ser los primeros incrédulos, que seamos de los que piensen con los incrédulos, bueno, eso es que están flipando. Cuidado, hermanos. Y esto os lo digo desde la vergüenza pasada por mí mismo, delante del Señor. Cuando he podido ver lo que Él es capaz de hacer y mi mente se ha puesto a racionalizar. No. Que la ciencia pueda explicar que después de pasar un láser en el ojo de un ser humano recobre la vista, no le quita ni le roba menor gloria a Dios, hermanos. Porque no habría un ciego que pudiera ver si Dios no lo hiciera posible. Da igual el medio que use. Y los creyentes de verdad, los que hemos sido puestos en pie, al menos los que hemos sido puestos en pie por el Espíritu Santo, estamos para dar gloria a Dios, para honrar a Dios por todo aquello que nos rodea, donde vemos su mano poderosa. Y si luego viene alguien y lo explica, hermano, no pasa nada. Fue Dios. Porque no olvidéis lo que dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de Dios. Sobrenatural o natural, lo mismo da. A Dios sea dada la gloria en su iglesia y desde su iglesia al mundo. Profetiza, iglesia. ¿Quién ha hecho estas cosas? Aún así, si el Señor me pregunta, al ver la cantidad de huesos secos que me rodean cada día, incluso todavía en este lugar, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?
Yo le contestaré: Señor omnipotente, tú lo sabes y para ti todo es posible. El Espíritu Santo está hoy en medio de su pueblo y la muerte de Cristo y su resurrección han sido anunciadas por medio del pan y del vino, por medio de los cantos de alabanza. Por eso espero y deseo que, afectado por el mensaje de la cruz y su significado, te preguntes: hermanos, ¿qué debo hacer? Espero que nadie se deje de preguntar esto, porque para esto es predicado el Evangelio. A lo que la respuesta será hoy la misma que en aquel Pentecostés: arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vuestros cuerpos serán no solo revestidos de carne, tendones y piel, sino del aliento de vida de Dios, una vida nueva en el Espíritu y además eterna y poderosa. Y si aún no has dado este paso de fe y escuchas hoy este mensaje, hoy vas a escoger, sí, vas a escoger con quienes te identificas del Pentecostés histórico. Porque serás de los que sigue pensando: esta gente flipa. O serás uno de los 3.000 que se arrepintieron y se bautizaron. Tú vas a decidir lo que haces si aún no lo has decidido. Y pido al Señor que respondas de la única manera en la que tendrás salvación y nueva vida en Cristo. Todas estas profecías y las acciones de Dios para cumplirlas en su Hijo Jesucristo son resultado del amor de Dios por ti y por mí, por esta humanidad que delante de Dios no es más que un montón de huesos secos sin esperanza, por mucho que bailen y se diviertan. Solo es maquillaje de lo que realmente hay detrás y que Dios está viendo y que Dios quiere cambiar para que tengamos vida abundante y eterna. No permitas que esa sea también tu realidad espiritual. Deja que hoy cambie eso en tu vida y únete por la fe en Jesucristo y el bautismo a ese ejército puesto en pie por y para el Señor Jesucristo. Un ejército lleno de la vida del Espíritu Santo, de la vida de Cristo, que aunque físicamente murió, resucitó y vive para siempre, para que también nosotros vivamos para siempre con Él. ¿Crees esto? En el nombre de Jesús, si aún no has dado ese paso de fe, si aún la vida del Espíritu Santo no ha llegado a tu vida, arrepiéntete de tus pecados. Recibe el amor de Dios en Cristo, que hoy hemos anunciado a través del pan y el vino. Cree en Él, confía en Él y deja que su Espíritu llene de vida tu vida. Una vida nueva que ya no tiene fin. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguno que quiera unirse a aquellos 3.000 de Pentecostés? Hoy que también es Pentecostés. ¿Alguno de vosotros quiere tomar ese paso de fe y unirse a ese ejército puesto en pie, lleno de vida? Un ejército de paz, de luz, de amor, cuya arma, cuya espada es la palabra de Dios y ninguna otra. ¿Hay alguno aquí que quiera tomar hoy esa decisión de fe y unirse, llenos de la vida del Espíritu, a ese nuevo ejército, por la fe, el arrepentimiento y el bautismo que sigue a la fe y al arrepentimiento? ¿Alguno de vosotros quiera tomar esa decisión? ¿Lo quieres compartir? Para que no solo haya fiesta en el cielo, porque en el cielo saben lo que piensas, pero aquí si no nos lo dices, no lo sabemos. ¿Querrás compartirlo? Sencillamente poniéndote en pie donde estás, en el nombre de Jesús. Te invito a que te unes a los 3.000 de aquel día, a los millones desde aquel día que nos incluyen a muchos de nosotros. ¿Quieres ser uno de ellos? ¿Quieres ser una de ellas? En el nombre de Jesús. Ponte en pie y confiesa tu fe en Jesucristo. Y confiesa tu deseo de ser revestidos de piel, de carne, de tendones, sí, pero también de la vida del Espíritu Santo. ¿Querrás ponerte en pie y compartirlo? ¿Querrás vencer la vergüenza, el temor? Y como ese Pedro y aquellos apóstoles vergonzosos y temerosos, hasta ese día que se pusieron en pie, ser una de ellos.
En el nombre de Jesús, únete al pueblo vivo de Dios y deja que tus huesos secos sean revestidos de la palabra de Dios y llenos de la vida del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ¿alguno quiere tomar hoy esa decisión de fe? Ahí donde estás, para que podamos saberlo y alegrarnos contigo, querrás compartirlo y recibir en su momento el bautismo. ¿Alguno de vosotros, vosotras? ¿O todavía estás pensando, esta gente flipa? Porque la única razón para rechazar este mensaje es creer que los que lo seguimos flipamos. Se nos ha ido la pinza. Sé que no lo piensas así, pero esa es la cruda realidad. En el nombre de Jesús. ¿Te llama el Señor a salvación y vida eterna? ¿Crees que te llama? Confiésalo y ponte en pie. Únete al ejército. Oramos. Bendito eres, Señor. Alabado seas tú, Padre Santo. Que viendo nuestra realidad, Señor, nos amaste tanto, 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 Señor. Que primero a Israel y luego a todos nosotros nos llamaste a una nueva vida y pagaste el precio para que pudiéramos entrar a formar parte de tu familia. Gracias, Padre. Gracias por la fe que nos diste. Gracias porque un día a la mayoría de nosotros nos pusiste en pie y nos diste vida en el Espíritu, Señor. Gracias. Pero, Señor, clamo a ti por las vidas que tú aquí ves y en las que todavía solo ves huesos secos. Señor, tú sabes quiénes son y te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté obrando y operando ya en ellas, Señor. Que tu palabra predicada, Señor, pueda provocar en ellos, en ellas, Señor, esa acción de fe, esa confesión de fe, ese arrepentimiento, Señor, que lleva salvación y vida eterna. Por favor, Señor, toca los corazones. Y en esta semana que de manera especial tu pueblo aquí en Elche predicará tu palabra, Señor, con hermanos que vienen orando e invirtiendo mucho para hacerlo con nosotros. Oh Dios, glorifícate y une a tu ejército puesto en pie a muchos más en Elche, Señor. Y llegado el día sábado, Señor, úngeme, Señor, para que la palabra que salga de mis labios salga con tu poder y pueda alcanzar corazones incrédulos para que salgan de su condena y tengan vida eterna, Señor. Exponemos delante de ti este día que es el que tenemos y a los que hoy están aquí, Señor. Pero te presentamos todos los días que hayan de venir para que tú seas glorificado y tu pueblo profetice y tu pueblo predique y muchos vengan a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.